Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy os traigo ya la tercera y última parte final de recomendaciones de libros con representación del colectivo LGTBIQ+. Este va a ser el vídeo más largo, así que no me voy a extender mucho en explicaros de qué va cada uno de estos libros. Os diré más o menos la representación que hay y las cositas que me gustaron de cada uno de estos libros. Tengo muchos libros en físico, otros los he leído en digital o de préstamos de la biblioteca, así que primero os voy a enseñar todos los libros que tengo en físico y luego los que leí pues en digital o de la biblioteca o que me fueron dejando mis amigas. Y esos pues os pondré por aquí la carátula. Este vídeo de recomendaciones va a ser también más variado que el de anterior de mangas, porque aquí sí que he leído de representación de muchos de los colectivos. En esta tercera parte sí que va a haber recomendaciones de libros que contienen la mayoría de las siglas del colectivo. No creo que lleve a todas, pero sí que de la gran mayoría. Y como siempre os digo, estos son los libros que yo he leído, así que habrá libros que a lo mejor vosotros habéis leído que yo no he leído, dejármelo abajo en la cajita de descripción y así me voy apuntando más a la lista, porque que es lo mejor que tenemos los lectores, que intercambiar nuestras lecturas y recomendarnos libros. Así que yo os hago recomendaciones y vosotros en comentarios me hacéis más. El primer libro del que os vengo a hablar es Los semisexos. Es un libro que no es nada conocido, es un clásico de la literatura y en ella encontramos representación lésbica. Como os he dicho, es un libro de época, es un libro escrito en el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, y que tiene esta representación de mujeres. Es un libro que choca mucho que se haya escrito en esa época por todo lo que muestra, por todo ese libertinaje que mostraron algunas mujeres y que la sociedad intentaba reprimir. Yo os lo recomiendo porque es una lectura muy interesante. Ahora os vengo a hablar de un libro de Becky Albertalli, uno lo tengo en físico y otro lo tengo en digital, pero como es la misma autora os voy a hablar de ellos los dos seguidos. El primero que tengo en físico es Lo bueno del amor no correspondido. En este la representación es como muy secundaria porque son los padres, las madres, no me acuerdo si eran padres o madres, de la protagonista. Pero tiene relación con el libro que también leí de la misma autora, que es Simon Homo Sapiens, que está metido en este universo de Simon, ya que la protagonista de este libro tiene relación con protagonistas secundarios de la historia de Simon. En este, como os digo, es muy secundario, muy por detrás, mientras que en Simon Homo Sapiens sí que tenemos la representación de amor de chicos, de gay. Y creo que había algo de trans o de bisexual. No me acuerdo bien de la historia ya de Simon. ¿Por qué? Porque la mezclo con la serie, porque me he visto la de Con Amor Víctor, me he visto la película y como hay cosas que se inventan, pues ya las lío y luego lío esta historia de Simon con esta de aquí. Os la recomiendo, sí, es muy juvenil, es muy fresquita, es como muy dulce, pero eso, tiene sus peros, ¿vale? Porque algunas cositas pues son muy cliché, pero por otras son muy divertidos y muy fresquitos, pues si queréis leer algo así. Otra historia que también tiene representación lésbica, porque realmente no se habla mucho del género de los protagonistas, es Así se pierde la guerra del tiempo. Esta es una novela muy cortita de ciencia ficción donde vemos una relación entre dos personajes que se mantiene mediante cartas y que las tiene divididas por facciones, porque es como que los de rojo luchan por un lado y los de azul luchan por otro, pero entre ellos, pero ellos pues están ahí manteniendo una relación mediante correspondencia en el tiempo. Es que es muy interesante este libro, de verdad, yo os lo recomiendo. La historia está escrita de una forma genial, o sea, lo que más me gustó fue la forma de escribir de los autores. Maravillosa, de verdad, os lo recomiendo, además es muy cortito. Ahora os vengo a hablar de Innombrable, de Karianna Reuben. Este personaje es de género fluido, es decir, no es ni mujer ni hombre. Según qué situaciones, pues se hace de una forma o de otra, así que va fluyendo. Y tiene pues relaciones gays, lesbianas, bisexuales. Es un thriller de ciencia ficción en el que descubriremos un pasado al mismo tiempo que el protagonista. O sea, es que es así.
ella va descubriendo pues todo el misterio al que le han metido en una investigación, pero es que tiene muchas lagunas la historia, entonces vamos descubriendo todo al mismo tiempo que el protagonista. Yo os lo recomiendo porque es muy muy interesante y lo bien que se describe pues esas sensaciones en los cambios de género del protagonista, o sea, muy muy interesante en ese aspecto. Ahora os traigo un libro de relatos de la misma editorial, de Crononauta. Esta editorial está caracterizada por ser una editorial donde nos traen libros de autores, donde hay mucha representación del colectivo. Esta es una recopilación de distintos relatos que pusieron en su Patreon, el Patreon que tenía Crononauta. Ahora creo que ya no lo tienen, anunciaron que lo habían quitado por falta de tiempo. Recopilan los mejores o los relatos que más gustaron a sus lectores de Patreon. Entre ellos, pues hay representación lésbica, bisexual y trans. Muy, muy recomendable. Hay relatos muy, muy buenos que de verdad os recomiendo mucho leer. Y la editorial en conjunto ya, ¿vale? No solo un libro o el de Innombrable o Abrazando la Revolución. Ya os digo la editorial al completo. Y una cosa que caracteriza a Crononauta es el darle una oportunidad a autoras de ciencia ficción nacionales. Y os voy a presentar a dos autoras que son maravillosas. Una es Laura S. Maquilón, con concierto en sol menor. En este hay representación lésbica, es maravilloso. No es lo más importante de la historia, porque aquí lo importante es el viaje que realizan cada uno de los protagonistas de esta historia al descubrirse a ellos mismos y la relación de amistad que crean durante todo el viaje que hay aquí. Muy, muy recomendable, de verdad. Una de mis mejores lecturas del año pasado. Y otra autora nacional que le dio la oportunidad Crononauta fue Isa J. González con La última luz de Tralia. En este la relación es de chicos, es decir, representación gay, y es una space opera que me recuerda muchísimo a los libros de Becky Chambers, que son estos, el hop punk, que es como las space operas pero reconfortantes, ¿vale? Donde se descubre pues a los personajes, se descubren a ellos mismos, las relaciones entre personajes. Maravilloso, precioso. ¿Qué me pasó con este libro? Que se me hizo cortísimo. Yo quiero más de este mundo y de estos personajes, de verdad, porque los adoré, los adoré. Y siguiendo esta línea de ciencia ficción con Crononauta, pero ahora cambiamos de editorial, os vengo a hablar de Cameron Harley y La Brigada de Luz. Esto es maravilloso. El protagonista no sabemos realmente de qué género es, entonces, ¿cuál es su orientación sexual? Yo creo que es bisexual o de género fluido, porque no nos habla en ningún momento de cuál es su género ni qué tipo de relación es la que tiene, porque tiene diferentes amantes, ¿vale? Y aquí lo importante, pues que salta a través del tiempo. La historia de relaciones es bastante secundaria, pero tenemos aquí nuestra representación. Y este libro, esto es maravilloso, o sea, a mí me encantó, me voló la cabeza de verdad esta historia. Si os gusta la ciencia ficción, no dejéis pasar la oportunidad de leer a Cameron Harley. Y ya terminamos con ciencia ficción. Estos van a ser los dos últimos libros y os estoy hablando de la trilogía, saga, no se sabe todavía por ahora. En España solo tenemos 2 libros publicados de esta historia. Estoy hablando de La peregrina de Becky Chambers, El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, y la segunda, que me he leído este año, Una órbita cerrada y compartida. En ella sale representación lésbica, de género fluido y bisexual. Ahí lo dejo. Y luego yo creo que también asexual, hay algún personaje que es asexual. Me encantan. Esto es hot punk, es space opera pero cozy. Maravilloso, o sea, maravilloso. Son historias de personajes. Lo que se sigue aquí no es realmente una trama, una historia, un misterio, sino conocer a los personajes y conocerse a ellos mismos, a la gente que les rodea, esas relaciones que tienen entre ellos. El primero es maravilloso porque es maravilloso, cuenta muchísimo del universo que ha creado la autora. Y luego Una órbita cerrada y compartida, nos centramos más en 2 protagonistas,
pero que también es fantástico. Los disfruté muchísimo los dos. Yo os recomiendo leer esta historia tan maravillosa de La Peregrina. Y de la ciencia ficción vamos a pasar a la fantasía y vamos a empezar con una trilogía que me encantó, que leí el año pasado y es maravillosa, y que mucha gente ha leído el primer libro y no ha continuado, y lo vendieron como una trilogía, pero se podría haber vendido como libro único. Estoy hablando de El Príncipe Cautivo de C.S. Pacat. En el vídeo de recomendaciones de cómics ya salía esta autora con su historia de escuela de esgrima, y aquí pues tenemos pues a estos príncipes duros de corazón, duros de todo, que me encantan, me encantan. El primero es bastante fuerte, hay bastantes historias turbias, pero el segundo y el tercero todo cambia y parece otra historia. Los personajes son maravillosos, yo estoy enamorada de ellos, de verdad, son los dos geniales. No sabría decidirme por cuál quedarme, bueno sí, es que hay uno que en mi mente es Henry Cavill, entonces yo ya lo tengo ahí adjudicado. Pero de verdad, leer a C.S. Pacat, que no os choque pues el primer libro sobre todo, porque lo que te está mostrando es la cultura que tienen este mundo que ha creado la autora. Entonces puede chocar mucho, pero mucho, mucho, por el tipo de relaciones que se tienen que mantener. Pero luego todo cambia, de verdad. Cambia mucho el segundo y el tercero. Y otro libro que he leído este año de fantasía es Caballeros Desalmados de Jean Hale. Esta es con toques tipo Cazadores de Sombras, la de Los Orígenes, pues así. Y los protagonistas, una maravilla, de verdad. Un mundo oscuro, victoriano, con demonios, con ángeles, con pactos, con inquisidores. Un mundo maravilloso y una historia fantástica con thriller y misterio todo mezclado. Yo os lo recomiendo mucho. Y esta editorial, tenerla muy en cuenta. La editorial es Monogatari y tiene muchos libros con representación del colectivo, por si queréis ir a bichear un poquito en su cuenta. Y para terminar en fantasía, en libros que yo tengo en físico, pues voy a traer a la reina de la fantasía, que es Anne Rice y sus vampiros de Entrevista con el vampiro. No se dice explícitamente que los personajes sean gays o bisexuales, pero todos lo sabemos. Todos sabemos que Louis y Lestat tienen ese tipo de relación y que con otros vampiros tienen ese tipo de relación. Los vampiros son esos personajes que son tan andrógenos que sí, que es que esta saga pues tiene su representación de verdad. Y esto es maravilloso, yo estoy enamorada de Anne Rice. Y para terminar con los libros en físico, que todavía quedan los que no tengo yo en físico, os voy a hablar de novelas contemporáneas que no tienen ni fantasía ni ciencia ficción. El primero que os voy a recomendar es El color púrpura de Alice Walker. Aquí tenemos representación lésbica, aunque creo que no se muestra desde el principio, ni mucha gente sabe que hay esta representación en esta historia clásica. Ahora os voy a enseñar mi última lectura, que es de una editorial que también está muy centrada en la representación del colectivo, y esa es Cacao Books, y el último libro que he leído es Hablemos de amor de Claire Kahn. En ella la protagonista es asexual. Es un tema que no había leído nada de él, o que yo me hubiera dado cuenta de que la protagonista o el protagonista eran asexuales, pero me ha gustado mucho. Es divertida, tiene sus puntos de triste, pero es un descubrimiento de uno mismo y que la gente te entienda, que entienda cuáles son tus emociones, porque que no quieras tener sexo, pues no conlleva que no quieras tener una relación. Y por último, en libros en físico, os hablo de Silvia Aliaga. El primero de los libros es Los jardines del agua, que lo principal pues que tiene representación gay, y luego pues personajes secundarios que son miembros del colectivo, pero que eso lo tendréis que descubrir vosotros. Es una historia que mezcla presente con pasado, con un misterio, con un toquecito al final de fantasía, ya lo veréis, maravilloso. Y que si os gusta Italia os encantará esta historia. Y lo siguiente de Silvia pues es De Seúl al cielo, que es la primera parte de esa trilogía que tienen,
con Tatiana Marco y que se compone también de Luces en el cielo y Estrellas sobre Seúl. Pero yo os enseño este, que es el primero, que es maravilloso. La pareja que sale es fantástica y yo los amo con todo mi corazón y espero que sean muy muy felices. ¿Por qué? No lo sé todavía, porque la segunda parte no la he leído. La precuela, que es Luces en el cielo, sí que la he leído, pero hay la relación, el personaje que sale aquí no sale en el primero porque es como los inicios, el descubrimiento de esa persona, de su sexualidad, y entonces es pues, vale, sabemos ya lo que eres, pero lo que queremos es tu relación con esta persona, sí o sí. Es maravilloso, habla de K-pop, de Seúl, si os gusta lo que son las historias de grupos musicales, relaciones. Esto es salseo puro y duro, pero del bueno, de verdad, es muy chulo. Y ahora vamos a seguir con libros que he leído, pero que no los tengo en físico, pues porque los he leído en digital o los he cogido de la biblioteca o me los han prestado mis amigos. Del primero que os voy a hablar es Abanico de seda, de Lisa Sí. Aquí vemos una relación de amistad entre dos chicas en la China del siglo XVIII, yo creo que era, o del XVII, en el que pues esa amistad hay momentos que cruzan ciertas líneas, es decir, hay una relación lésbica entre ellas, pero por la época ellas no siguen esa relación. Es una historia maravillosa, muy dura y que todo el mundo que la lee acaba encantado. De verdad, leer a Lisa Sí y Abanico de seda. Vengo ahora con una autora, es Anita Sunday, la descubrí el año pasado, todo el mundo me hablaba maravillas de esta autora y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Uy, pues vaya con el intento, salió muy bien. Leí Leo quiere a Aries, que es la primera parte de la saga de Signos del Amor, con la que quiero seguir porque de verdad, cómo fangirleer con ese libro. Fue maravilloso. Y el otro libro que leí también de la autora es Ángel Caído, también. Esto es una historia retelling de 10 razones para odiarte, que fue por lo que yo lo leí, pero la relación entre los protagonistas es chico-chico, ¿vale? Es una historia de gay. Ángel Caído me gustó menos que Leo quiere a Aries. Leo quiere a Aries es muy mamarracho, de verdad, es divertido, pero al mismo tiempo tiene sus puntos de seriedad porque hay una relación entre hermanos muy bonita y luego una relación de amistad también muy muy bonita. Y Ángel Caído pues es gamberrete, ¿vale? Pero el protagonista no me acabó de convencer. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo os lo recomiendo de verdad. Si queréis leer una historia divertida y muy amena de estas fresquitas, os recomiendo mucho a leer Anita Sunday, cualquier libro de los suyos. Los libros que hicieron que yo quisiera leer más libros con representación gay, que hubiera parejas de chicos tan maravillosas como la que encontré en esta historia, fue culpa de Cassandra Clare y Cazadores de Sombras, con los magníficos Magnus y Alec. La primera trilogía es maravillosa, o sea, maravillosa la relación. En la segunda trilogía, pues la caga. Cassandra Clare la caga, de verdad. Yo no sé por qué tuvo que hacer esa segunda parte, pero bueno. Ahí tenemos nuestra representación. Creo, he escuchado que en las siguientes trilogías, sagas que tiene creadas en este universo de Cazadores de Sombra, hay más tipos de representación. Pero como yo solo he leído estos, yo solo os digo mi pareja favorita de la vida de todas las historias, que son Magnus y Alec. Un libro que leí hace mucho tiempo, pero un juvenil que todo el mundo le gusta y que se recomienda, es Las ventajas de ser un marginado, de Stephen Chbosky. Se hizo muy famosa por la película que hicieron después, por esa adaptación que fue fantástica, maravillosa, y aquí pues tenemos representación gay también. Es un poquito, ¿vale? No es lo principal, sino que vemos pues la vida del protagonista, de Charlie. Descubrimos muchas cosas porque es el descubrir de cómo es él como persona. Una trilogía que no mucha gente ha leído y que han hecho adaptación, que Netflix ha cancelado y que yo estoy muy enfadada, es la trilogía de Una vida oculta, de Sally Green. Aquí tenemos al protagonista, que es de representación bisexual y luego representación gay. Es una saga que a mí me gustó mucho, bueno, trilogía porque luego tiene historias cortas, por eso he dicho saga, pero realmente es una trilogía que es de fantasía, que hay magia oscura y magia blanca, el descubrir cuál es tu sitio dentro de este mundo que ha creado la autora.
maravilloso, o sea, maravilloso. A mí me gustó mucho, muchísimo. Y cuando me enteré que Netflix adaptaba esta trilogía en serie, estaba súper emocionada. Está chula, sí, pero se desliga mucho de la historia que hay en el libro. Hay cosas principales que sí que las sigue, pero hay otras que no. Pero a mí la serie me gustó, de verdad, estaba muy bien, pero bueno, que las cosas que hace Netflix, que cancela series así. Un libro middle grade que pueden leer los niños de 10-12 años es George de Alex Gino. En este tenemos representación trans. Creo que ahora le han cambiado el nombre, en vez de llamarse George, creo que se llama Melissa, si no es que es una segunda parte. Pero yo buscando la información de este libro, porque lo leí hace mucho, me he encontrado con las dos portadas y es como, ¿hay una segunda parte o es la historia que el autor ha decidido cambiarle el título? No sé. Pero es una historia de un niño que quiere hacer la representación de teatro de La telaraña de Carlota y ella pues quiere ser Carlota y su profesora pues no, le dice que no puede hacer eso porque él es un niño, pero ella no se siente como un niño. Así que tenemos esto, cómo lo ve el resto del mundo, cómo se ve él y cómo le apoya pues ciertas personas de su entorno. Es una historia muy bonita, muy tierna y donde vemos pues las diferencias de visión de la gente según la edad y también pues la educación que tiene cada uno. Un libro muy famoso por los lares de libros de Instagram, BookTok y BookTube es Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Aquí encontramos representación lésbica, bisexual y gay. Es una historia de una estrella del cine de la Edad Dorada. A mí me gustó muchísimo porque era como estar leyendo un cóctel de todas esas historias de actores que conozco de la Edad Dorada, del cine dorado de Hollywood, pues todos mezclados en un solo personaje. Ves muchísimas anécdotas, muchísimos cotilleos de estos de la prensa amarilla, de actores, y entonces es fantástico. Tiene cosas que no me gustaron, pero otras que son maravillosas de verdad. Es contar la vida de esta actriz que decide contar su historia en una biografía. Y lo cuenta pues a una periodista que no es nadie. Fantástica. Yo no le di 5 estrellas, pero os lo recomiendo mucho, de verdad. Un libro de ciencia ficción con representación de protagonista de género fluido es 36 de Nieves Delgado. Es una novelette muy cortita, pero muy interesante porque habla de clonaciones y de inteligencia artificial. Como esa inteligencia artificial pues va tomando conciencia de ella misma, no se decide por qué género es ser, entonces es un poco género fluido, ¿vale? Es una historia muy chula que te hace pensar muchísimo en cuanto a tecnología y a aceptación de las personas según lo que se sientan. Como os he dicho antes, en los libros de forma física tenía más libros de Cacao Books y el otro libro que leí fue Los chicos del cementerio de Aiden Thomas. En este libro tenemos representación trans y gay. Es un libro que mezcla fantasía con cultura. Es un libro pues que si habéis visto Coco y Entre fantasmas y Encanto, pues lo vais a disfrutar muchísimo más. Luego pues la representación del colectivo. Me parece un libro que enseña muchísimo, enseña cosas de la cultura y luego además enseña pues la aceptación dentro del círculo familiar y cómo encontramos nuestra familia fuera de ese círculo de sangre. Es muy interesante ver los temas que trata. Luego, pues si hablaba de Anita Sunday como autora de libros mamarrachos, aquí os encuentro otro, pues eso, otro libro que me hizo disfrutar, que es My Singing Stars de Laura Sanz. ¿Cómo disfruté este libro? Estrellas de rock, pasado traumático, personas que todavía no saben definir su orientación sexual a pesar de haber estado en relaciones. Me gustó muchísimo la relación que tienen los protagonistas. Cuando ves que la historia todavía te quedan muchas páginas, pero la historia ha tomado un rumbo muy diferente al que tú creías cómo iba a terminar, me chocó mucho. O sea, no me lo esperaba todo lo que leí en este libro. Es
genial, o sea, muy genial, de verdad. Si os gusta así el salseo de estrellas del rock que tienen que esconder pues su vida por las ventas de discos, entradas en conciertos y estas cosas, os recomiendo mucho My Singing Star. En esta línea de música pues encontré Esa dulce melodía de Nika Miniva. Este libro me gustó y no me gustó. Había cosas que me gustaron mucho, pero otras que no me gustaron tanto. Pero bueno, yo os lo recomiendo. Hay una relación gay y es cookie, pero al mismo tiempo no, porque hay muchas red flags, no sé. Me faltaba explicación y era como muy genérico. Decían que vivían todos en Japón, pero podía estar pasando a la vuelta de la esquina de aquí de mi casa esta historia, de verdad, porque no se centra mucho en la vida de allí, ni mostrar ciertas cosas de allí del país. Pero bueno, una historia de amor entre chicos muy curiosa. Sigo con la música y esto es un fanfic que se autopublicó en Amazon y que yo tenía que leer. ¿Por qué? Pues porque el fanfic era entre David Bowie y Sid Vicious de los Sex Pistols. Os estoy hablando de La música y la furia. Es un libro autopublicado, tiene muchísimas faltas, o sea, está muy mal escrito, pero el cachondeo de un fanfic entre David Bowie y Sid Vicious, pues lo tenía ganado yo. Era una historia que era totalmente para mí. Y bueno, me divertí mucho, sí, pero le faltaba mucho, había que pulir mucho esa historia, pero bueno, yo os lo digo por si os gustan los fanfic, pues que tenéis esta historia gratis en Amazon. Todos conocemos el clásico de Carmilla, donde hay una vampira con relación lésbica, pues hicieron como una versión moderna que se llama Diario de una mariposa nocturna de Rachel Klein. Aquí encontramos dos protagonistas, es representación lésbica porque nos encontramos a dos protagonistas, chicas en un internado. Una es súper misteriosa, muy extraña y nos encontramos pues que es un vampiro. La historia no es que sea muy para allá, pero es muy gótica y yo creo que bebe muchísimo, es como una versión de Carmilla. Luego una historia que me rompió el corazón, que había visto la película y que quiero volver a ver la película, es Brokeback Mountain de Annie Proulx. Creo que estaba en Amazon también, lo conseguí por ahí de esas relatos flags o algo así se llama. Y como ya habréis visto la película y si no conoceréis la historia, pues tenemos representación gay, donde pues dos cowboys que cuidan rebaños de ovejas en la montaña pues se enamoran. Pero tienen que esconderlo porque en la época en la que viven pues está muy mal visto tener este tipo de relación. Es una historia muy dura, muy triste, con un final muy trágico y muy doloroso. Luego tenemos Will Grayson de John Green, representación gay, que pues pasó sin pena ni gloria a este libro y que conmigo pues pasó igual, porque a mí John Green pues realmente no me gusta mucho. Pero bueno, yo os lo digo, es una historia entre dos chicos que se conocen una noche y mantienen una relación, pero es que no va más allá de más cosas, o sea, ya está, no hay más. Otro retelling, visión de la historia renovada son Las razones de Joe de Isabel Frank. Este es una nueva visión de Mujercitas, del clásico de Alcott, en el que nos muestran a Joe manteniendo relaciones con otras mujeres cuando se va a trabajar de institutriz y a aprender a escribir, antes de la relación con su marido, como pasa en la historia. Y se supone pues que esto es un matrimonio acordado, ¿vale? El final de Mujercitas pues es un matrimonio acordado entre Joe y su marido, porque como es la época pues está mal visto que tuviera este tipo de relación. Es un libro que no me terminó de gustar, no sé, es como que sacaba demasiada cosa fea y turbia de la historia de Mujercitas. No sé, no era necesaria esta historia, no me gustó nada esta nueva visión de las Mujercitas. Una historia de terror de Shirley Jackson donde vemos representación lésbica es La maldición de Hill House. Se supone que toda esa relación que tiene la protagonista con la casa es una relación de sentimientos reprimidos sobre su sexualidad.
No fue una historia que me gustara a mí mucho, pero me pareció curioso esa relación que hay entre la historia de terror y lo que es la sexualidad de la protagonista. Y ahora vengo con 4 libros de fantasía. El primero, 6 de cuervos, de Leigh Bardugo. Es el único que he leído de Leigh Bardugo y es por el que os voy a hablar, que hay una representación de personajes gays. Y no es lo principal de la historia, porque como sabréis, estos son un grupo de ladrones que tienen que cumplir una misión. Es un grupo muy variopinto y en este grupo pues hay 2 chicos que se enamoran. Pero como os digo, no es lo principal de la historia. Lo principal es la aventura que corren para robar el objetivo que le han mandado. Y yo creo que es lo que me gusta de estos libros en fantasía, que sí, que hay representación, pero no es el hilo conductor de la historia como pasa con las historias contemporáneas, con la romántica del colectivo, sino que es como un segundo plano, es como algo normal. Y esto pasa también en el Priorato del Naranjo de Samantha Shannon, donde tenemos una representación lésbica. Es una relación pues que al principio no se ve nada, pero cuando empieza es como algo bastante importante porque es lo que va a decidir el futuro de toda la historia. Y está muy bien. A mí me gustó, hay partes que no, el final es horrible, es un chasco total porque la historia era muy buena, pero no supo desarrollar un final acorde a toda la historia que nos estaba contando. Luego, otro libro que no me acabó de convencer, que a lo mejor ahora si hago una relectura me gusta más, es Moriré besando a Simon Snow, de Rainbow Rowell. A mí Rainbow Rowell me encanta, es una autora que me gusta muchísimo, pero esto es un fanfic de Harry Potter y la relación es gay y es como que Harry Potter y Draco Malfoy mantienen una relación. Pero claro, como es un fanfic, te presenta lo que es la historia de Harry Potter a la visión de Rainbow Rowell y con esta relación entre los 2 protagonistas. Que me gustaban mucho las partes donde había este tipo de relación de los protagonistas, pero lo otro, como era como una copia diferida de Harry Potter, pues no me acabó de convencer. Pero no sé, lo volveré a leer y veré, porque luego quiero leer la segunda parte que me han dicho que está mucho mejor que la primera. Y para terminar, os vengo a hablar de la saga del Tensorado de Neon Young, donde los protagonistas son personas que no tienen definido su sexo hasta determinada edad y ahí ya deciden su sexo y su orientación sexual. Entonces tenemos representación lésbica, representación gay, bisexuales, asexuales, tenemos poliamor, tenemos un poquito de todo. Es una saga de fantasía en un mundo que hay velociraptors, hay dragones, es ambientada en Asia y me gustó, me está gustando, me falta el último de leer. Hay historias que me gustan más que otras, pero son libros tan cortitos que se te quedan muy cortos. A mí me falta explicación, más explicación de este mundo que ha creado Neon Young. Veremos si la 4ª parte tiene un buen final, un buen cierre, porque luego al final pues las historias, aunque parezca que son individuales, van como entrelazándose entre sí los protagonistas y toda la trama. Pues estos son los libros que os recomiendo con representación del colectivo LGTBIQ+. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué otras recomendaciones me hacéis de libros que no hayan salido aquí, que posiblemente yo no haya leído o que no recuerde, o que la representación es tan mínima pues que me parecía que no era necesario, porque a lo mejor no es algo importante, sino que solo es el amigo gay de la prota y no se nombra absolutamente nada más. No es nada importante que este protagonista pues tenga una relación con otra persona y sus dificultades pues para llevar esta relación. Espero que os hayan gustado los 3 vídeos. Recordaros que tenéis recomendaciones de cómics, de mangas y este otro que es de libros, que podéis ver estos vídeos cuando os apetezcan para leer libros con representación del colectivo cuando deseéis, pero que yo lo lanzo porque voy a hacer el reto estacional que ha lanzado Biblioteca de Blue Rose. Bueno, lanza en cada estación, pero en este momento pues que tengo más tiempo de leer, pues que me he decidido a participar en este reto estacional de verano y en el que se debe leer un libro con representación. Y como es el mes del orgullo, pues aquí os traigo mis recomendaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!